Hola, encantada de conocerte o encantada de conocerme, porque hoy te traigo el libro de Borja Vilaseca sobre cómo comprender tu personalidad a través del eneagrama. Si nunca has escuchado hablar del eneagrama, simplemente es, viene del griego, ¿no? Enea, 9, es como una estructura de personalidades para poder identificar un poco cuál es tu estructura mental o tu personalidad clasificada con este método, digamos, ¿no? Hay muchos métodos, hay muchas clasificaciones. Cada vez más los psicólogos y profesionales como los coaches están utilizando más este sistema para poder ayudar a los clientes o pacientes a reconocerse, ¿no? a conocerse más a sí mismos, como dice el título, encantado de conocerme. Al final se trata de una herramienta para que tú te conozcas más a ti mismo, y lo que el autor recomienda, puedes leer mucho, ¿no? Sobre el eneagrama online, en otros libros, etc. A mí lo que me ha gustado mucho en este libro es que él explica cada eneatipo, los rasgos de cada eneatipo, alineado, en su parte alineada con el ser o con el ego, ¿sí? Y entonces cada uno está descentrado en otro eneatipo. Es decir, que cuando un eneatipo, por ejemplo, eneatipo 1 está descentrado, está en el eneatipo, pues ahora no me acuerdo, ¿no? Pero te lleva al ego, al comportamiento que tendría el ego de otro eneatipo. Entonces es muy interesante, es un libro para leerlo con libreta y boli, para ir apuntando todo aquello con lo que te sientes identificada o identificado, y así poder ir conociéndote, ¿no? En mi caso ha sido reconocerme en el eneatipo que yo ya pensaba que era porque había hecho otros test. Lo he leído, he visto también que tiene sentido, ¿no? Cuando me descentro, el comportamiento que tengo relacionado con otro eneatipo que nos cuenta aquí en el libro, y también el que está relacionado con la parte del ego, comportamiento relacionado con el ego, alineado con el ego, pues también coincide mucho, ¿no? Con lo que indica aquí. Entonces ha sido un poco más para reafirmar y conocer mucho más, porque no solo es algo fijo, ¿sí? Tú naces y pues tienes una personalidad, pero también pues por tus experiencias de vida y tus heridas de nacimiento. No sé si conoces a la psicóloga Lise Bourbeau de Canadá, que escribe sobre las heridas del alma que nos impiden ser nosotros mismos, ¿no? Pues bueno, esto es un poco en el mismo sentido. Él explica que cada eneatipo ha nacido con una herida diferente de nacimiento, y a partir de ahí ya te va explicando. Entonces a mí me ha parecido muy interesante ver cómo sí, efectivamente correspondemos con un eneatipo, un tipo de personalidad, ¿sí? Un esquema mental y por tanto también emocional, de comportamiento, ¿sí? Porque están los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Pero sí, también que no somos algo fijo, vamos evolucionando, ¿sí? Y por eso os quiero leer un fragmento muy cortito del libro para que entendamos un poco, pero también que estamos, aparte de estar siempre en constante evolución, hay otros eneatipos que nos afectan por estar muy cercanos al nuestro. Entonces, por ejemplo, si tú eres un eneatipo 3, te va a afectar también el eneatipo anterior, el 2, y el posterior, el 4. Entonces es muy interesante conocerlos todos, no solo para conocerte a ti mismo, sino también para conocer a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no? De saber convivir, somos seres sociales, y así la comunicación irá mejor y nos sentiremos mucho mejor en general, ¿sí? Entonces voy a leerte este trocito. Dice: en este sentido, cabe señalar que existen diferentes estadios evolutivos en función de nuestro nivel de conciencia. Aquí en el libro también explica la diferencia entre conciencia y la consciencia, ¿vale? Que ya la Real Academia Española ha reconocido la diferencia y está bien explicado. Te invito a que leas el libro, porque no vas a poder obtener lo mismo con un vídeo cortito como el que estamos haciendo ahora que con un análisis profundo, una lectura en la que puedas integrarlo, ¿sí? De hecho, él al final del libro recomienda que después de la lectura falta pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Y te recomienda como 3 meses, que es el tiempo normalmente para realmente establecer un hábito, en los que tú vas a estar trabajando sobre esto, ¿sí? Entonces,
El primer nivel de consciencia se llama inconsciente. En él vivimos de forma egocéntrica, victimista, reactiva, culpando siempre a algo o a alguien externo a nosotros. ¿Te suena? Ridiculizamos y nos oponemos violentamente al autoconocimiento porque tenemos mucho miedo al cambio. El segundo se conoce como consciente de la inconsciencia. Es decir, nos damos cuenta de que tenemos un lado oscuro y de que hay algo en nuestro interior que podríamos revisar, en vez de malgastar toda nuestra energía en cambiar a los demás y el mundo en el que vivimos. Es entonces cuando, movidos por una saturación de sufrimiento, nos adentramos en una crisis existencial que nos conduce a la humildad de estar abiertos a conocernos mejor y de cuestionar nuestro estilo de vida. Pero debido a nuestra falta de comprensión y de entrenamiento, seguimos en conflicto con nosotros mismos y con la realidad. En esta etapa solemos decir, ¡qué felices los ignorantes! Y el tercer nivel se llama consciente, se denomina consciente. Aquí ya nos conocemos mejor y nuestro ego está más o menos integrado, con lo que somos altruistas, responsables y proactivos, sabiendo cómo cultivar un bienestar duradero. Se activan capacidades más elevadas que nos permiten afrontar la adversidad como una oportunidad de aprendizaje. Descubrimos quiénes verdaderamente somos más allá del personaje y se revela nuestro propósito de vida, ¿sí? Que tantos buscan, o conscientemente o inconscientemente, de hecho, ¿sí? Finalmente, la cuarta etapa se llama consciente de la consciencia. Totalmente desidentificados del ego, nos fundimos con la realidad, comprendiendo que el observador y lo observado son lo mismo. El silencio y la meditación se convierten en compañeros de viaje para preservar la profunda sensación de conexión, unidad y totalidad que se siente en el interior. Paradójicamente, se trata de una experiencia mística. Se trata de una experiencia mística donde no hay lugar para el experimentador. Suele ser un estado temporal que deja una huella imborrable en la memoria del corazón. Estos 4 estados de conciencia no son lineales, sino que se transitan en espiral, o sea que a veces damos 3 pasos delante y 2 para detrás. Pero eso sí, la sabiduría que se adquiere por el camino jamás se pierde. Se acumula en nuestra conciencia, ahora sí, a la cual accedemos cuando vivimos de forma consciente, ¿vale? O sea que, aunque vayamos 3 pasos delante, 2 detrás, la sabiduría que obtenemos en el camino, en el proceso, no se pierde, se acumula en la conciencia, ¿vale? De ahí que se suele utilizar la metáfora del despertar para aquellos que se han dado cuenta de la importancia de mirar hacia adentro, respetando los procesos de quienes siguen dormidos, en lucha y conflicto consigo mismos, por estar constantemente perdidos mirando hacia afuera, ¿sí? Entonces, bueno, me gusta también mucho por esta compasión hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Porque a veces como que cuando ya hemos pasado a otro estado evolutivo, nos impacientamos también con los demás y no pensamos que pues a lo mejor ya hay alguien incluso más avanzado que nosotros y hay otras personas pues que tienen su propio ritmo también, ¿no? Entonces, pues con mucho respeto y mucho amor sobre todo, también te invito a que te conozcas más por tu bien, por el de los que están alrededor tuyo también. Y pues con este libro te dejo. Hasta pronto, hasta el próximo vídeo.